Hola, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estaremos hablando de El Eternauta, la nueva serie argentina de ciencia ficción y drama apocalíptico que está dando tanto de qué hablar en Netflix. Cuenta con 6 capítulos de aproximadamente 1 hora cada uno y protagonizada por el grandísimo actor Ricardo Darín, que a mi parecer es uno de los actores más grandes de Argentina, y está dirigida por Bruno Stagnaro. Es parte de esta apuesta de Netflix por adaptaciones o producciones latinoamericanas para que la región tenga sus productos fuertes, como ya pudimos ver con 100 años de soledad, estrenada el año pasado y que también fue un gran proyecto. La serie está basada en la novela gráfica más importante de Argentina, El Eternauta, realizada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Salió semanalmente del año 1957 al 1959 en formato de tiras en el suplemento semanal Hora Cero. Años después se realizó El Eternauta 2, pero es debatible si el que verdaderamente lo terminó de escribir fue Oesterheld, ya que fue secuestrado y desaparecido en el año 1978 en la dictadura militar de Argentina, y aún no se sabe en dónde está, no solo él, sino también sus hijas. Aunque es una adaptación de la novela, la serie está llena de cambios, ya que la historia original transcurre en el año 1958 y la serie es aproximadamente en el 2024-2025, y el protagonista, Juan Salva, es mucho mayor de edad en la serie que en la novela. Personalmente creo que la serie es bastante dinámica y los cambios y actualizaciones que se llevaron a cabo están bien logrados, dándonos una historia orgánica y coherente, de las que te dejan con ganas de seguir viendo cuando termina cada episodio. Dicho esto, hay que reconocer la capacidad de la serie en transmitir la atmósfera post-apocalíptica, algo que hicieron muy bien. Aunque comienza en una casa y solo podemos ver hasta dónde ven los personajes desde su punto de vista y la escala no es muy grande, estaba la duda si iban a poder mostrar en su totalidad o a gran escala lo que estaba sucediendo e impactando en el mundo, o en realidad en Buenos Aires, que es donde transcurre la serie. Y de verdad que la serie lo consiguió. Nos regaló unos escenarios impactantes, planos grandes y tomas aéreas, lo cual nos ayuda a sentir y entender lo pequeño que son los personajes ante todo lo que está ocurriendo. Elementos como la nieve, los silencios, la música y los efectos de sonido en general ayudan a crear este mundo post-apocalíptico que funciona de maravilla y que los espectadores nos podemos llegar a creer. En este sentido, los efectos digitales, el CGI, los efectos prácticos están bastante bien logrados. La serie contó con un presupuesto de 16 millones de dólares, que aunque no es un presupuesto desmesurado, la serie lo supo aprovechar y sobre todo en el producto final se ve el cariño y el mimo que le pusieron a este proyecto. La historia, como yo dije antes, es muy dinámica y nos las contaron en solo 6 episodios y constantemente las amenazas cambian, lo que hace que no se sienta estancada la narrativa en ningún momento. Por otro lado, los personajes funcionan muy bien. El drama humano siempre es el corazón en este tipo de historias post-apocalípticas y el protagonista es muy carismático, como lo son también muchos de los secundarios. No digo que a todos se les va a tomar el mismo cariño, pero sí están bien logrados. Se llega a empatizar más con unos que con otros, por lo que las actuaciones están muy bien. Por suerte, ya es oficial que se estrenará una segunda temporada. Ricardo Darín también lo había dicho en una entrevista, por lo que ya habrá tiempo de conocer y empatizar con algunos de los personajes que aún nos falta. En realidad creo que la serie estuvo a la altura y me da mucha alegría que Argentina represente a toda Latinoamérica con esta serie, que es para el cine y la televisión de la región todo un hito. Bueno, dicho todo esto, que es la parte sin spoilers, para que si aún no has visto la serie vayas y la veas y llegues hasta aquí, ya que a partir de ahora comenzaremos a hablar con spoilers, ya que entraremos a analizar a más profundidad eventos específicos de la serie. Así que ya saben, suscríbanse y darle al like para que no se pierdan ningún próximo video de análisis de series. Ahora sí, entramos a analizar esta primera temporada del Eternauta. La escena de apertura abre con Sara y sus amigas en un barco y tiene una vibra muy potente. Nos hace sentir lo raro que puede llegar a ser este tipo de situaciones e incomoda. La muerte de sus amigas está muy bien lograda y cuando se apagan las luces de la ciudad da un toque de curiosidad y es una buena forma de enganchar. Después nos presentan a nuestros protagonistas, este grupo de amigos que se reúnen todos los viernes a jugar cartas. Juan, Tano, Lucas y el ruso. Ven por la ventana esa nieve que es una amenaza. Aunque su presentación no es tan potente, nos genera esa situación de intriga cuando las cosas no empiezan a ir bien. Sobre todo cuando muere el ruso, que nos demuestra cómo la gente pierde la cabeza porque aunque estás casi seguro de que vas a morir si sales a esa nieve, también tienes ese instinto de salir y encontrar a las personas que amas. Pero también sirve para reforzar la amenaza y que nosotros los espectadores
entendamos que si salen a esa nieve, al menos si no salen protegidos, lo más probable es que mueran, sobre todo por el choque emocional de ver morir a uno de los personajes iniciales. Esta nieve mortal, como recurso importantísimo en la serie, ayuda a construir esa atmósfera de miedo o amenaza constante. Este primer episodio sirve para presentarnos a estos personajes iniciales, marcar el tono de la serie y mostrar los conflictos e ir definiéndolos. Tano es desconfiado, Omar no se llega a entender del todo y Juan necesita salir a buscar a su hija. Pero la serie pega un salto de calidad en el capítulo número 2, cuando crean ese traje y el protagonista sale a descubrir la ciudad y nosotros con él. Aquí se amplía la escala de lo que se está viviendo, el horror, la cantidad de personas muertas al ser expuestas por esa nieve. Luego también la escena del tren donde hay varias personas aisladas en una parte del vagón que le piden ayuda a Juan y esa sensación de impotencia ya que Juan no puede hacer nada para salvarlos. Les puede dar una botella de agua como vimos que hizo, pero prácticamente sabe que están condenados. Juan logra reunirse con Elena, su ex esposa. Y toda esta situación nos ayuda a ver cómo ya se están creando tensiones en los humanos, ya que la supervivencia es lo más importante. En el edificio de vecinos quieren quitarle a Juan el traje con el cual llegó, lo cual provoca un tiroteo. Y siempre que vemos este tipo de series posapocalípticas tenemos la amenaza que creó este apocalipsis y la amenaza en la que llegan a convertirse los seres humanos cuando el mundo cambia y todos tratan de sobrevivir. Tanto ellos como las personas que quieren, sin importar a quién se tengan que llevar por delante. Al final de este episodio vemos como Juan, tratando de escapar de ese edificio, sale con una bolsa en la cara y esa escena de cómo se está ahogando genera muchísima angustia. Literalmente yo sentía que me ahogaba junto con él, pero por suerte Elena vuelve con ayuda. Ya que Juan es un personaje que genera muchísima curiosidad e interés. No sabemos cómo es que sabe disparar tan bien, ya que no es algo tan común como se puede llegar a pensar, sobre todo en Argentina. O sea, en Estados Unidos las personas tienen como más acceso a las armas y a saber manejarlas que en otros países. Pero más adelante se explica que estuvo en las Malvinas, un conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido en el año 1982. Por la soberanía o control de las Islas Malvinas, que a día de hoy siguen perteneciendo a Inglaterra, pero en su momento fue un intento del gobierno militar argentino en reafirmar sus reclamos sobre ese territorio, por lo que se nos da a entender o podemos llegar a creer que lo que tiene es un estrés postraumático por todo lo que vivió. Incluso algunas veces revive escenas de la guerra, pero también toda esta situación va más allá, ya que no solo tiene esos flashbacks o recuerdos de la guerra, sino que también tiene una especie de visiones del futuro, lo cual me parece bastante interesante. Nos hace plantearnos preguntas como ¿por qué tiene estas visiones? ¿Qué tiene él de especial? ¿Qué puede llegar a saber él que el resto no? Porque vamos a ver más adelante cómo esas visiones se van cumpliendo. Y todo este elemento de intriga me ha gustado mucho. Otro elemento sobrenatural que aparece en la serie son este tipo de bichos que creo que en la novela se llaman los cascarudos y todo lo que los rodean es bastante interesante. Cómo crean esos nidos, cómo matan a las personas y su aparición es algo como que ya se nos venía anticipando. Como en la escena donde Juan y el grupo vuelven a pasar por ese tren y ya no estaban ni las personas que estaban vivas ni los muertos y el tren y la valla estaban rotos, por lo cual se nos venía avisando que íbamos a tener alguna nueva amenaza. Si tenemos que decir algo malo de estos bichos es que creo que Juan los elimina muy fácil. Pensaba que iba a ser más difícil matarlos ya que parece que tienen este tipo de protección como un exoesqueleto, pero no, simplemente disparándole Juan los mató. También podemos ver cómo en este contexto se pueden llegar a crear comunidades como la de la iglesia. Personas que a lo mejor en un antiguo mundo no se hubieran cruzado, ahora aquí se unen y se cuidan unos a otros. Y aquí Juan se encuentra incluso con un sobreviviente de las Malvinas, que si nos fijamos bien es el mismo personaje que aparece en el episodio 1 tratando de limpiar el cristal para que le den algo de dinero y Juan le dice que no tiene nada que le pueda dar y este le dibuja una carita feliz en el salpicadero, lo cual nos contrasta con la falta de empatía que podía tener Juan en el principio de la serie y ahora después de todo lo que han vivido pues el personaje se ha ido ablandando. Como la monja y el veterano queman la iglesia es una escena potentísima para distraer a los bichos y que el grupo pueda avanzar y como después ese campanario ardiendo es algo que veía Juan en sus visiones, por lo que ya podemos ir atando cabos de que efectivamente lo que Juan ve se va cumpliendo. Después Clara, la hija de nuestro protagonista, reaparece. Su búsqueda es la motivación principal de Juan y de Elena y sin embargo ella simplemente vuelve. Y es algo que se siente irreal. Cuando lo estamos viendo no sabemos si bien es un sueño o una visión de Juan, pero me gusta cómo lo trataron, porque más adelante el mismo personaje de Juan cuenta cómo para él se sintió así,
de irreal, que creyó que todos se unían para hacerles creer algo que no estaba pasando. Así que supieron transmitir muy bien cómo se sentía el personaje y así también lo sentimos los espectadores. Ahora, cuando Clara no recuerda haber cogido el barco de Thanos, ya había algo que no olía bien, ya había algo raro. Me gusta la explicación que dan a todo lo que está pasando, como que no es solo nieve, sino que son partículas tóxicas, como el mar ha bajado, que la Tierra ha invertido sus polos y cómo cambian las mareas. Hay mucho de ciencia ficción en todas estas explicaciones, pero está bien porque nos las podemos llegar a creer de una forma u otra. Cómo Thanos logra conectarse con alguien en Uruguay y a esta a su vez le cuenta que se conectó con alguien en Brasil, nos va aumentando la escala de esta invasión, que aunque la historia se centra en Argentina, logramos entender que está pasando en todo el mundo. También me gusta el elemento de cómo llegan los extraterrestres a la Tierra en este tipo de meteoritos rojos que caen, y lo que nos parecía raro toma más fuerza después del ataque al centro comercial cuando desaparece la nieve y ves que una madre de familia es la que está disparando a toda esta gente a sangre fría, por lo que la teoría del control mental empieza a tomar fuerza, y sobre todo después que reaparece el personaje de Lucas, que vuelve sin recordar nada de lo que ha pasado, y más adelante cuando están refugiados en Campo de Mayo intenta convencer a Thanos de formar parte de este plan para ir al centro de la ciudad y mandar ese mensaje. Y ya creo que aquí algunos nos olíamos que algo no iba bien con algunos personajes. Hay que hablar de los simbolismos que utilizan en la serie, que aunque son bastante sencillos, están bien utilizados. Tenemos a Thanos cuando le hablan de esta misión mirando a un cuadro de San Martín, un libertador de Argentina, lo cual representa el sentimiento de ellos de querer librarse de esta invasión extraterrestre y por lo cual él acepta. Y también se utiliza mucho en la serie el simbolismo de San Jorge. Hay una estampa, también hay una estatua, y esto es un santo venerado en Argentina y en otras partes del mundo. Y por detrás tiene una leyenda en la que este hombre, o sea, este santo mata a un dragón que exigía sacrificios para salvar a una princesa, pero también a su pueblo. Y esta historia simboliza el triunfo del bien sobre el mal y la fe sobre la adversidad, por lo que Juan en este sentido sería el elegido para salvar a su pueblo y matar a ese dragón, que en este caso serían los extraterrestres. Para cumplir con la misión de ir al centro de la ciudad y emitir un mensaje por radio, van casi todos nuestros personajes principales, aunque hay algunos personajes que son destacables, pero a los que aún no entendemos del todo o no podemos llegar a empatizar completamente, como Omar, el cuñado del ruso, Inga, la chica venezolana, incluso Pablo, ese chico asiático que conocieron en la escuela, lo cual fue muy duro ver a toda su familia muerta, pero en realidad necesitamos conocerlos un poco más y por eso necesitamos esa segunda temporada. Consiguen manejar un tren y llegar a la ciudad para mandar este mensaje, pero pareciera que en realidad los están dejando hacer todo esto. Es casi seguro que el plan es reunir a la mayor cantidad de supervivientes en un solo lugar y bueno, allí seguir exterminándolos, ya que el plan de estos extraterrestres creo que básicamente es un plan de exterminio. Primero la nieve, luego los bichos y ahora que algunos están controlados mentalmente, juntarlos a todos y terminar de matarlos, al menos eso es lo que yo creo que intentan. Uno de los mejores momentos del final de temporada, sin duda, es la muerte del personaje de Lucas. Pero no solo el instante de la muerte, sino cómo Thanos se da cuenta de que no es su amigo. Cuando están jugando un juego de cartas, que creo que también es el truco, un juego muy argentino conocido por su combinación de estrategia, engaños y señales entre compañeros, y allí Thanos se da cuenta de que Lucas no está jugando como suele jugar. Recordar que son amigos que llevan 38 años siendo compañeros de juegos. Lucas no es el mismo y su reacción de apuñalar a Omar impacta bastante, pero después cuando se encuentra frente a sus amigos y se suicida es extremadamente doloroso. No sabemos hasta qué punto está consciente dentro de su propia mente o hasta qué punto ha recuperado la conciencia, ya que hace su broma de relampagueando que vimos en el primer episodio, donde el mismo Juan dijo que no entendía por qué sus amigos se seguían riendo de esta broma, ya que era una broma que llevaba haciendo 38 años. Con lo que este último juego de cartas sirve como contrapartida al primero que vimos. Así que no sabemos si él se dio cuenta de que estaba siendo controlado y por eso se suicidó, o si los que lo controlan, ya que ha cumplido su misión, son los que hacen que se mate. Es algo que no queda del todo claro. Lo que sí queda claro es que su muerte para Juan y Thanos es más que dolorosa. Y ahora aparece una nueva amenaza. Son estas personas controladas mentalmente que parecen unos zombies, pero muchísimos más rápidos y con armas.
También vemos esa luz azul que sale del estadio de River, que por lo que se entiende en la escena final, tal vez sea de donde estén enviando estas ondas para controlar a los humanos. Tenemos una separación de Thanos y Juan, donde Thanos va hacia la base de la Resistencia para avisar que posiblemente todo fue una trampa, acompañado de Omar y de un periodista, Ruperto Mosca, que por lo que me han dicho va a tener un papel más importante en la segunda temporada. Y Juan se dirige a descubrir la verdad de lo que ocurre en ese estadio. Y camino allí es donde Juan ve otra de las visiones que había tenido, de esos militares viendo caer los meteoritos. Y allí es donde se da cuenta de que esas cosas ya las había vivido. Aún no entiendo cómo, pero es consciente de que esas visiones son cosas que pasarán en un futuro y que le podrían ayudar más adelante ahora que es consciente de esto. Me dejó muy intrigada ver esa mano de esos extraterrestres que creo que en la novela gráfica se llaman los manos y que están controlando a los humanos. Quiero saber más de estos enemigos. Esas manos parecen como humanoides, pero no sabemos si son más evolucionados o algo así. Y para terminar tenemos un cliffhanger brutal para la siguiente temporada, que es cuando Juan se da cuenta que su propia hija, al no recordar lo que estaba pasando y comportándose de esa manera extraña, es porque está siendo controlada. El Eternauta no es una serie fácil, no es solo ciencia ficción, es un llamado de atención. Nos habla del poder, de memoria, de sacrificio y de lo importante que es resistir, incluso cuando todo parece perdido. Juan Salvo no es solo un héroe, es alguien como tú, como yo, que un día cualquiera se ve obligado a luchar. Y quizás por eso el Eternauta sigue vigente. Y hasta acá este análisis del Eternauta. Si te gustó, deja tu like, suscríbete aquí abajito y contame en los comentarios. ¿Te gustaría una segunda temporada? ¿Qué esperas de la serie en el futuro? ¿Qué es lo que crees que hace especial a Juan? ¿O qué pasará con Clara? Gracias por ver, nos vemos en el próximo episodio y recuerda, la nieve puede ser hermosa, pero también puede matarte. Chao.